Lengua y literatura noveno grado. Guía 32. La producción de un texto dramático. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 232 a la 237. Recuerda trabajar a lápiz. Página 232. Anticipación. Actividad número 1. Leamos en voz alta el siguiente diálogo. 1. Para la puesta en escena de la obra de teatro necesitamos contratar a un profesor de literatura. 2. Sí, lo necesitamos, pero ¿qué perfil o características debe cumplir para el trabajo? 3. Yo creo que debemos hacer un perfil y después definir las funciones que tendrá en el trabajo. 4. Para las funciones que desempeñará, redactemos un contrato con cláusulas donde especifiquemos cada una de estas. Ahora respondamos en el libro. Literal A. A partir del diálogo que acabamos de leer, definamos qué es un contrato. ¿A qué se refieren con elaborar un contrato? Es un escrito que se hace entre un trabajador y el contratante de una empresa para establecer acuerdos de su contratación. Ahí se especifican las funciones que debe tener el contratado y cuánto le va a pagar la empresa y cuáles son las obligaciones. Literal B. ¿Cómo se pueden definir las funciones que desempeñará el profesor de literatura? Explicamos. Si fuéramos a contratar un profesor de literatura para dirigir una obra, ¿qué funciones le daríamos? Primero, establecer un perfil del profesor de literatura que se necesita y luego detallando las funciones, por ejemplo, que tenga experiencia de cómo montar una obra de teatro, entre otras. C. ¿Qué partes o apartados debe llevar un contrato? Desde luego debe llevar la fecha, las firmas, el lugar donde se ha establecido y todos los aspectos generales de la empresa y del contratado. El nombre de la empresa, nombre del contratado, documentos de identidad, horarios, salarios, prestaciones, etc. Literal D. ¿Cuál es la importancia de firmar un contrato en un trabajo? Expliquemos. ¿Por qué crees que es importante que haya un contrato de trabajo? Es importante para establecer de manera clara las obligaciones y facultades del empleado y el contratante, así como el salario y los beneficios de los cuales gozará el trabajador. Recuerda, un contrato de trabajo es un documento fundamental en el que se establecen las condiciones bajo las cuales una persona presta sus servicios a cambio de un salario. Su contenido es el siguiente: datos personales de las partes, denominación del puesto, fecha de inicio de relación laboral, tipo de contrato, duración de la jornada laboral, salario y beneficios, lugar de trabajo, convenciones colectivas aplicables, lugar de la celebración del contrato, estipulaciones legales acordadas por las partes, otros aspectos establecidos en los reglamentos de la ley. Gracias a Mundanopedia por esta información. Página 233. Construcción. Usos de I, ahí, ahí, a y a. Actividad número 2. Leamos la siguiente información y luego resolvemos en el cuaderno. Reglas del uso de I, ahí y hay. Ahí. Hay es una interjección que sirve para expresar dolor, sorpresa u otras emociones. Al ser una interjección suele ir acompañada de signos de exclamación. Por ejemplo, ¡ay, qué susto! ¡Ay, no puedo creer lo que acabo de ver!
Hay con H se refiere al verbo haber en tercera persona del presente y se utiliza para indicar la existencia o presencia de algo o alguien. Ejemplo, en la ciudad hay un parque. ¿Hay manzanas en la nevera? Ahí es un adverbio de lugar que indica una posición cercana o un punto específico en el espacio. Se utiliza para referirse a un lugar que está cerca de la persona que habla o del lugar en que se encuentra. Ejemplo, déjalo ahí, sobre la mesa. Busca mis lentes por ahí. Literal A. Leamos el siguiente diálogo. Hola Mario, ahí en la computadora hay una aplicación para escuchar música. Ahí me emociona usarla. Rodrigo, la manera correcta es ahí en la computadora hay una aplicación para escuchar música. Ay, me emociona usarla. Literal B. ¿Cómo afecta la comprensión de un enunciado cuando no utilizamos de manera correcta hay, ahí y hay? ¿Crees que afecta no usar de manera correcta estas expresiones? Afectan en la forma escrita, ya que causa confusión y se ve mal ortográficamente. Ahora leamos la información sobre el uso de a y resolvemos en el cuaderno la actividad. A es una preposición que une un elemento sintáctico y su complemento. Expresa la idea de movimiento, material o figurado, que tiene a alcanzar un fin o propósito. Se utiliza para indicar proximidad, lugar, tiempo, modo o manera. Ejemplo, la invitaron a sentarse a la mesa. Los lapiceros son útiles a los niños y niñas. A con H pertenece al verbo auxiliar haber y es usado para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. El verbo haber siempre va seguido del participio, que termina en ado o ido. Por ejemplo, he cantado, ha cantado, ha comido, ha roto, ha impreso, ha dicho. Ahora, en tu cuaderno, escribe 3 oraciones con el empleo de la preposición a y 3 oraciones con el empleo del verbo auxiliar a. Veamos estos ejemplos. Naomi faltó a clases. Katie va a casa de Hazel. Voy a estudiar mucho. Ahora con H. Justin ha entregado las tareas. Edward ha trabajado en clases. Luis ha comprado un celular. ¿Entiendes la diferencia? Uno es una preposición y con H es un verbo. Continuamos. Página 234. El contrato. Actividad número 3. Leamos la siguiente información sobre el contrato. El contrato es un texto jurídico en el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma permitida por la ley para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Es decir, es un pacto de obligaciones y derechos entre personas jurídicas o naturales que se comprometen a respetar los términos acordados por escrito. Además, ambas partes se someten a las leyes nacionales para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo. Por tanto, la validez de un contrato radica en 3 elementos básicos. Su objeto, que se refiere a la actividad o servicio a cambio de un salario. El consentimiento, que es el acuerdo voluntario entre el patrono y el empleado. Y su causa, que es la obtención de un beneficio económico. Subrayemos en nuestro libro cuál es la definición de un contrato. Recuerda, es un texto jurídico donde involucra a dos o más partes para expresar su consentimiento según la ley para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Además, radica en 3 elementos básicos: su objeto, su consentimiento y su causa.
Características del contrato. Posee un lenguaje especializado, es decir, que utiliza terminologías específicas, jurídicas. Además, es preciso, claro y libre de ambigüedades, es decir, no deben quedar dudas de nada. En él se establecen las condiciones laborales y funciones del empleado. Además, se emplean términos propios del derecho civil. Es objetivo y carece de opiniones. Establece la remuneración que recibirá el empleado a cambio de esos servicios. Se manifiestan todas las obligaciones y derechos que corresponden a ambas partes. Se emplea el presente indicativo para dar objetividad. Ahora veamos un modelo de contrato en El Salvador. Contrato individual de trabajo. Lleva las partes generales del patrono, así como las partes generales del trabajador. Su nombre, su sexo, su edad, su estado civil, su profesión, su domicilio, residencia, nacionalidad, número de DUI, cuándo fue expedido, su representación social, otros datos de identificación, el NID de la empresa, que es el número de identificación tributario. Recuerda que todas las empresas pagan impuestos, así como todos los empleados con sueldos mayores a $500. Además, lleva la clase de trabajo, es decir, que se obliga al trabajador a prestar sus servicios al patrón, qué funciones va a desempeñar. También podemos observar que lleva la duración del contrato y el tiempo de servicio. El contrato puede ser indefinido, parcial o temporal. A veces se trabaja temporal, por ejemplo, en las festividades navideñas, cuando restaurantes contratan a más personas para su trabajo, porque hay una gran demanda. Luego, pues ya quedan con el horario regular. También una parte importante en los contratos es que muchos de ellos estipulan que los trabajadores de nuevo ingreso deben trabajar los primeros 30 días de forma gratuita al empleador. Esto como un periodo de prueba. Si en 30 días el empleado ha rendido satisfactoriamente su trabajo, ya el patrono puede contratarlo. Si no, puede despedirlo sin ninguna remuneración. Ojo, fíjate bien cuando te contraten que no esté esta cláusula, porque podrías estar regalando tu tiempo. El lugar de prestación de servicios y de alojamiento, dónde vas a trabajar y si te van a dar un lugar donde alojarte si te agarra la noche, por ejemplo. Y especificar si la empresa da o no alojamiento, así como también el horario de trabajo, qué día va a trabajar y qué horas específicamente. Recuerda también que tienes derecho a tu hora de alimentos, por lo general es al mediodía, y cuántas horas en la semana vas a laborar. Luego viene el salario, cómo se va a pagar, el periodo y el lugar de pago. Muchas empresas pagan de forma electrónica, por lo que debes abrir una cuenta de ahorros y tener tu tarjeta para sacar dinero del cajero. Recuerda administrar muy bien tu dinero, te tiene que durar todo un mes. Ahora resolvamos. A partir de lo que hemos leído, escribamos una definición de contrato. Para ti, ¿qué es un contrato? Recordemos, es un escrito legal que se hace entre un empleado y su empleador para aclarar su relación laboral. Literal B. ¿En qué situaciones crees que se utilizan los contratos? Trabajos, alquileres, compra y venta. C. ¿Cuál es la importancia de establecer acuerdos en los contratos? Proteger nuestros derechos, tanto de los trabajadores como de la empresa, y respetar así las obligaciones. ¿Sabías que según la duración del contrato, este puede ser temporal, tiempo completo e indefinido? El temporal es cuando existe una fecha de terminación concreta o en función del cumplimiento de un hecho. Es según la duración de la prestación del servicio. En tiempo completo se trabajan las horas habituales en la actividad en la que se trate. Y el indefinido no existe fecha de terminación de la relación laboral.
Página 235. Actividad número 4. Analicemos la estructura del contrato y resolvemos en el cuaderno. El contrato de actuación teatral es el título que indica la naturaleza del contrato. En el cuerpo sustantivo se identifican las partes involucradas y se brinda información relevante. Aquí vemos los aspectos generales del trabajador, así como los generales del contratante o patrono. Vemos que han contratado a Ruth Noemí González Merino, de 26 años, y ella es actriz, del domicilio de El Salvador y tiene su número de DUI. Y el contratante es Mario Alberto Guzmán López, de 35 años, director teatral, del domicilio de San Salvador y su número de NIA. De DUI. Se acuerda del presente contrato de actuación teatral bajo los siguientes términos y condiciones. Objetivo del contrato. Todo esto forma parte del cuerpo normativo, donde se detallan los aspectos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones. Objetivo del contrato. El contratante contrata los servicios del actor o actriz para desempeñarse en el papel de Nora, un personaje principal dentro de la obra de teatro titulada Casa de Muñecas, que se llevará a cabo en el Teatro Nacional de San Salvador a partir del 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de noviembre de 2023. Fecha desde la cual el trabajador presta servicios al patrono sin que la relación laboral se haya disuelto. 2. Los horarios. A cambio de los servicios, el actor o actriz del contratante acuerda pagar una remuneración total de $900 mensuales en abono a cuenta del empleado. Los horarios serán pagados de la siguiente manera. Su forma de pago, un pago inicial del 50% al momento de la firma del contrato y un 50% restante al finalizar la función. ¿Te parece justo este tipo de contrato? Seguimos con el cuerpo normativo. 3. Derechos del autor. El actor o actriz reconoce que todos los derechos de autor y propiedad intelectual de la obra de teatro y su interpretación pertenecen al contratante, renunciando a cualquier reclamación o pretensión de propiedad intelectual sobre la misma. 4. Difusión y promoción. El actor o actriz otorga autorización para el uso de su imagen y nombre en cualquier material promocional y publicitario relacionado con la obra de teatro. Asimismo, el contratante se compromete a incluir el nombre del actor o actriz en los créditos de la obra. Terminación anticipada. En caso de que alguna de las partes desea terminar anticipadamente el contrato, deberá notificarlo por escrito con al menos 15 días de anticipación. En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en este contrato, la parte afectada podrá dar por terminado el contrato de manera inmediata y sin previo aviso. Ley aplicable y jurisdicción. Cualquier controversia o disputa que surja en relación con este contrato será sometida a la jurisdicción exclusiva de los árbitros y deberán seguir las normas de arbitraje comercial contenidas en el Código de Trabajo y la Ley de Procedimientos Mercantiles de El Salvador. Luego va el cierre, donde se formula el fin del contrato que abarca las firmas de ambas partes. Las partes acuerdan y firman este contrato de actuación teatral en duplicado, en la fecha mencionada a continuación. Duplicado quiere decir que te tienen que dar una copia de tu contrato. La firma, los nombres, contratante y actriz y la fecha en que se llevó a cabo el contrato. Ahora, a partir de lo que hemos leído, ¿cuál es la función de este tipo de textos? Establecer las obligaciones y beneficios de Ruth al aceptar el trabajo de actriz para el papel de Nora, de la obra Casa de Muñecas. Literal B. Elabora en tu cuaderno un contrato de lo que te gustaría trabajar a futuro, retomando las características y la estructura que hemos aprendido. C. Simulemos una entrevista de trabajo y contratamos a un compañero. Esta actividad la vas a realizar en casa. Página 236. La producción de un texto dramático realista. Actividad número 5. Desarrollamos los siguientes pasos para escribir una escena de texto dramático realista. Veamos la planificación. A. Pensemos y seleccionamos una problemática social sobre la cual queremos hacer una denuncia o crítica. B. Definamos el tiempo y el lugar en que se llevará a cabo la trama de nuestra historia y redactamos la acotación inicial de nuestra escena dramática. C. Determinamos los personajes, protagonistas y secundarios que estarán en nuestro texto dramático.
Letra D. Escribamos las acciones principales de la trama que desarrollaremos en nuestra escena. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre mi trama que va a comenzar con Clarisa. Clarisa es mi personaje. Es una joven que se presenta a una oficina de gobierno a solicitar la plaza de secretaria, la cual fue publicada en un periódico. Pero cuando Clarisa se está preparando junto con otras 5 muchachas para ser entrevistada, se presenta una despampanante mujer y exige a la secretaria hablar con el gerente de la oficina, ya que comenta que la plaza publicada es para ella, porque le recomienda un ministro de alto rango y trata de forma prepotente a todos, causando malestar en todas las muchachas que estaban o deseaban la plaza, incluida Vanessa. ¿Qué te parece esta situación de la realidad? Digamos que tú tienes ya una ilusión de ir a trabajar a un lugar, pero el trabajo se lo dan a otra persona porque tenía influencias. Es algo que se da muy seguido en la actualidad y te vas a poder enfrentar con eso en algún momento. Retomemos cómo quedaría el texto dramático. Aquí podemos ver la trama. La trama se refiere al argumento o al resumen de la historia. A partir de esta historia vamos a redactar un texto dramático. Este es mi ejemplo. Tú puedes hacer el tuyo. Redacta primero la historia y luego comienzas a redactar el texto dramático, donde vas a incluir la descripción de los ambientes, las acotaciones y los diálogos. Veamos de qué trata esta historia. Clarisa, una joven talentosa y trabajadora, se dirigía a una importante entrevista de trabajo para un puesto de secretaria en una prestigiosa empresa. Estaba ansiosa pero también emocionada por la oportunidad. Al llegar a la oficina vio a otras candidatas esperando su turno, cada una con nervios y esperanzas. De repente la puerta se abrió y entró Marta, una joven deslumbrante con un aire de confianza y sofisticación. Marta caminó hasta la recepción y con un tono arrogante mencionó que venía recomendada por una persona influyente. Las miradas en la sala se dirigieron hacia ella y Clarisa sintió una punzada de inseguridad. Mientras las entrevistas se llevaban a cabo, Marta se mostraba impaciente y segura de sí misma, convencida de que su conexión le aseguraría el trabajo. Clarisa, por otro lado, repasaba en su mente sus habilidades y experiencias, recordándose a sí misma por qué estaba calificada para el puesto. Finalmente fue el turno de Clarisa. Entró a la oficina del gerente y con firmeza y humildad habló sobre su trayectoria, sus logros y su pasión por el trabajo. Respondió cada pregunta con claridad y mostró un profundo conocimiento sobre las tareas requeridas. Horas después, el gerente salió a la sala de espera y anunció su decisión. Después de evaluar a todas las entrevistadas, hemos decidido ofrecer el puesto a Clarisa. Su experiencia y dedicación destacar entre todas las candidatas. Clarisa no pudo evitar una sonrisa de satisfacción, mientras Marta, con un gesto de incredulidad, se retiraba de la oficina. Clarisa había demostrado que la verdadera competencia radica en las habilidades y la dedicación, y no en las conexiones o las experiencias. ¿Qué te pareció la historia? Ahora redactemos el texto dramático utilizando acotaciones y diálogos en el cuaderno. Visualización. Escribe un título que sea atractivo tomando las ideas de la planificación. Redacta los diálogos haciendo uso del lenguaje que sea creíble y verosímil y que busque reproducir el habla coloquial de la sociedad. Escribe tu borrador de escena de teatro realista tomando en cuenta la estructura de ixis y uso de I, ahí y a. Revisión. Revisa tu escena dramática para verificar la coherencia de ideas. Verifica que no posea errores ortográficos. Haz los cambios necesarios de tu escena del texto realista y reescribe una nueva versión de tu texto dramático para compartirla a tu docente. Puedes socializarlas con tus compañeros. Página 237. Consolidación. Actividad número 6. Desarrollamos los siguientes pasos para la publicación de nuestro texto dramático. Definamos quién va a ser el director, si es que lo vamos a dramatizar.
Elegiremos los personajes, distribuiremos sus características físicas, realizaremos lectura y memorización de los diálogos, organizaremos los ensayos y llevaremos a cabo el material del escenario, vestuarios, entre otros. Todo para la puesta en escena de la clase con nuestro docente. Evaluación de nuestra escena dramática. Después de desarrollar nuestros ensayos y nuestra puesta en escena, podemos evaluarnos si cumples con la estructura y características del teatro realista, si presentaste situaciones realistas en el desarrollo de la historia, si se evidenció un plan de redacción, si presentaste el uso de deixis para dar coherencia al texto y si se evidencia un uso correcto de la ortografía y la puntuación. Ahora vamos a hacer la evaluación de la unidad 8. Recuerda todas las temáticas que vimos, si hemos logrado o aún están en proceso. Analizas obras dramáticas a partir de sus características. Analizas y evalúa el contenido de memes que produces. Identificas la estructura y características y el tipo de lenguaje utilizado en un contrato. Analizas oraciones pasivas y complementos agentes. Aplicas las normas ortográficas en los usos de I, ahí, a y a. Elaboras y dramatizas escenas de teatro realista teniendo en cuenta características y estructuras. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención y felicidades también a la promoción 2025. Hasta pronto.